a grabar. Vamos a grabar. Vamos a ingresar la clave. Ya estamos como anfitrión. Perfecto. Vamos a compartir su pantalla. Bueno, díganme por favor cómo me ven y cómo se ve y cómo me escuchan. ¿Se ve bien? Se ve bien y se Se ve escucha bien y bien, se profe. escucha bien, profe. Se escucha bien. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Arrancamos entonces. Miércoles 18 de agosto. Electrotecnia. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos intentado hacer un grafiquito, algo así? Digamos, un detalle, si se quiere, acerca de cuál iba a ser el recorrido que íbamos a hacer nosotros en esto del estudio de los sistemas polifásicos. Habíamos visto en primera instancia qué es lo que pasaba cuando yo tenía cargas equilibradas, ¿sí? En los sistemas, más que todo dentro de los polifásicos dijimos que íbamos a centrarnos en los trifásicos, los de mayor utilización, sobre todo en el caso de la distribución de la energía eléctrica. Y vamos a concentrar nuestro estudio en lo que son sistemas en triángulo y en estrella, siempre hablando de cargas equilibradas. Después vamos a ver un circuito equivalente monofásico para el estudio de estas cargas equilibradas, ¿sí? Digamos que nos podía llegar a simplificar el cálculo de esos sistemas trifásicos equilibrados. Y posteriormente, que de hecho ya empezaron a ver algo con el ingeniero Caram, ¿sí? Pasamos al estudio de lo que son las cargas desequilibradas, es decir, cargas conectadas en circuitos trifásicos en las cuales cada una de ellas y entre sí no guardan ninguna relación de igualdad, es decir, son completamente distintas. Entonces esas cargas distintas que pueden llegar a estar conectadas en los dos sistemas de conexión que ya vimos que pueden ser en estrella o en triángulo, representa justamente esto que hablamos y mencionamos acá de cargas desequilibradas. Conectada, por ejemplo, uno de los estudios va a ser conectada, ¿no es cierto?, en estrella con 4 conductores. Al hablar de 4 conductores, necesariamente el cuarto conductor, este de acá, ¿quién va a ser? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamamos nosotros el cuarto conductor de un sistema trifásico? El neutro, el neutro. Exactamente. Es decir, un sistema en estrella, en donde el centro de estrella, ¿sí?, normalmente sale o queda conectado a ese centro de estrella un cuarto conductor. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en estos sistemas en donde aparecía el neutro y yo tenía carga desequilibrada? ¿Qué es lo que vieron con el ingeniero? ¿Qué es lo que pasaba en esos sistemas? Básicamente, en términos generales. El neutro no termina no siendo cero. Claro, o bien, o dicho de otra manera, por el conductor neutro que vimos que circulaba en carga desequilibrada. Circula una Corriente. exactamente, una corriente. Una corriente que es la corriente del desequilibrio. Esa corriente del Disculpe, está escuchando doble, sí, ¿se escucha doble de nuevo? Sí. A ver, a ver. Creo, profe, Creo, que lo profe, puede que lo puede solucionar solucionar apagando y prendiendo el auricular. Ahí se solucionó, creo.
A ver ahí, hola, hola, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor o no? Bien, profe, se escucha. Bien, se escucha un poco mejor ahí. Veamos entonces. Sigue grabando. Compartimos pantalla. Entonces, volvemos a la llavecita esta que estábamos viendo. Nosotros estábamos por acá. ¿Mm? Decíamos que cuando yo tengo cargas desequilibradas conectadas en estrella y me aparece al centro de estrella, me aparece conectado un cuarto conductor, yo vi que a causa de esas cargas desequilibradas, y es lo que están viendo con el ingeniero Caram, ¿no es cierto? Lo que vieron en la clase pasada, ustedes mismos me dijeron que aparece una corriente, ¿sí? Una corriente justamente circulando por ese neutro, llamada corriente de desequilibrio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Paso siguiente, nosotros, continuando con el recorrido este que habíamos propuesto en la clase pasada, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es el objetivo de la clase de hoy, qué es lo que sucede cuando nosotros seguimos teniendo cargas desequilibradas conectadas en estrella, ¿sí? Pero esta vez, en vez de 4 conductores, ¿qué es lo que pasa cuando tengo solamente 3 conductores conectados? ¿Cuál va a ser el efecto que va a producir eso en mi sistema trifásico con carga desequilibrada, ¿sí? Con una conexión en estrella y sin el cuarto conductor? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, profe. Entonces, colocamos como título para hoy, vamos a concentrar nuestro estudio en lo que sería carga desequilibrada y la misma que se encuentre conectada en estrella, pero esta vez, como dijimos recién, como anticipamos recién, solamente con 3 conductores. ¿Sí? Solamente con 3 conductores. Y acá, para redundar y para que quede más claro, sin cuarto conductor neutro. Y para ello, nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, este estudio, lo vamos a realizar teniendo en cuenta 2 métodos. Un primer método que se va a llamar de determinación de la tensión de desplazamiento del neutro en función de las tensiones de carga, ¿sí? O también conocida como tensiones de fase, o bien, en una forma mucho más simplificada, en un segundo paso, vamos a hacer el estudio de esto, de la carga desequilibrada conectada en estrella con 3 conductores, pero con un método mucho más simple, más sencillo de plantear. Y el cual, ¿sí?, para nosotros, se va a llamar método de desplazamiento, o también en otros autores lo van a ver como Cauchy
desplazamiento o corrimiento del neutro. En donde nos independizamos en este último método, vamos a ver que nos independizamos de las tensiones, ¿sí? De las tensiones de carga, perdón, acá nos independizamos de las tensiones de carga y a través de una regla mnemotécnica, ¿sí? Una regla mnemotécnica sencilla, directamente vamos a poder aplicar este método, ¿sí? Del desplazamiento o corrimiento del neutro, que es como se lo conoce. Bien. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar por el primer método. Y para ello, vamos a considerar lo siguiente. Fíjense. Sea, por ejemplo, el siguiente sistema. Esta va a ser la fase A. En esa fase A me va a aparecer conectada por acá una impedancia ZA, ¿sí? Igual a ZA 6 a los 0 grados. Por acá me va a aparecer el centro O de estrella. Por acá me va a aparecer una impedancia y por acá me va a aparecer otra impedancia más, ¿sí? A esta la vamos a llamar ZB y a esta la vamos a llamar ZC. Para ZC vamos a considerar la impedancia 5 a los 45 grados, mientras que para ZB vamos a considerar 6 a los 30 grados. Bien. Cerrando el circuito, entonces, vamos a tener por acá la fase B y por acá vamos a tener lo que sería la fase C. ¿Sí? Entonces, hemos representado un sistema trifásico de 3 conductores en donde las líneas respectivamente van a ser A, B y C, ¿sí? Y en el cual se encuentran conectados en una conexión I, ¿sí? O estrella, 3 impedancias que, como podemos visualizar según los valores que hemos colocado, no son iguales entre sí, por lo tanto podemos decir que estamos en presencia de una carga desequilibrada, ¿sí? Conectada en este circuito. Vamos a hacer referencia que para este circuito, recuerden que lo que tenemos que definir nosotros es la secuencia, ¿sí? La secuencia que vamos a plantear para el caso que vamos a analizar a continuación es una secuencia CBA. Recuerden que existen dos tipos de secuencia, la ABC o la CBA. En este caso, vamos a hacer nuestro análisis considerando que el sistema que estamos por analizar presenta una secuencia CBA. ¿Qué otra característica tiene? Es un sistema trifásico, trifilar. ¿Qué quiere decir trifilar? Tri hace referencia a que tiene 3. Filar hace referencia a que tiene 3 conductores. Un sistema trifásico cuatrifilar, en cambio, va a hacer referencia justamente a un sistema trifásico que posee 4 conductores, en donde estamos incluyendo, considerando en este cuatrifilar, el cuarto conductor como conductor neutro. ¿Sí? Vamos a definir por acá para tensión del sistema. 208 voltios. 208 voltios. Las impedancias entonces son las que tenemos consignadas ahí. ZA 6 a los 0 grados, ZB 6 a los 30 y ZC 5 a los 45. ¿Qué me pide? Obtener 2 puntos. A, corrientes de línea. Y B, me pide que en este problema
averigüe, ¿sí?, cuál es el valor de la tensión en cada impedancia. ¿Cuál es la tensión de fase o la tensión en cada una de las impedancias? ¿Sí? Me pide además, C, construir el triángulo de tensiones y D, determinar la tensión de desplazamiento o corrimiento, como lo habíamos dicho anteriormente, del neutro. Y vamos a ver que la nomenclatura que vamos a utilizar para este corrimiento, este vector representativo, este fasor representativo del corrimiento de la tensión que me aparece desfasada o desplazada, la vamos a llamar V sub O. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos cuál es la idea? Sí, profe. Bien, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es plantear para la resolución, problema 1, para que no se nos haga lío, acá vamos a poner problema 1. Primer paso, ¿qué vamos a plantear como primer paso? Vamos a aplicar, o vamos a tratar de resolver este circuito aplicando el método ya conocido para nosotros, de las corrientes de malla. Si nosotros aplicamos el método, las corrientes de malla a este circuito, vamos a tener, por ejemplo, planteado lo siguiente. Por acá, una corriente de malla, que la vamos a llamar I sub 1, ¿sí? Y por acá vamos a tener otra corriente de malla que la vamos a llamar I sub 2. ¿Sí? Una vez que nosotros ya tenemos elegidas y asignadas para cada una de las mallas de mi circuito a analizar las correspondientes corrientes de malla, ¿sí?, lo que me queda es aplicar la resolución matricial, hacer el planteamiento matricial, ¿sí?, de este método que ya lo conocen ustedes a esta altura del cursado, ya lo conocen mejor que nadie. Profe, ¿Cómo es? Diga. previo a eso, ¿no deberíamos determinar dónde están situadas las fuentes y determinar las corrientes de línea? Sí, señor, tiene razón usted. Vamos a fijar entonces para la fase A la corriente, ¿no es cierto? La I sub A, la I sub B y la I sub C, ¿sí? Las corrientes de línea circulando por cada una de la fase A, B y C. Y omití esto, que me lo da también el problema, ¿sí? Indicarles acá lo que serían los valores de las tensiones, ¿sí?, entre líneas. Entre la A y B tengo, en este instante del análisis, la B sub AB igual a 208 a los 240 grados. Y la B sub BC, recuerden siempre los subíndices. El primero hace referencia al extremo, a donde va la flecha. Ese sería la B sub AB y este sería la B sub BC. ¿Sí? Igual a cuánto. Y acá es 208 a los 0 grados. Bien, ahora sí podemos decir que tenemos todos los datos, ¿no es cierto?, para poder plantear. Bien,
Estamos con el método de las corrientes de malla. Estas corrientes en la malla I sub 1 y sub 2 que habíamos determinado en el gráfico. Nosotros sabemos que podemos directamente hacer el planteamiento de la resolución matricial, ¿sí? Según estas corrientes y según este circuito, ¿en base a qué? ¿Se acuerdan cómo era en términos generales? Era Z por I igual a B. Ese era, digamos, en términos generales, lo que son las matrices. Matriz de Z, matriz de I y matriz de B. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la matriz de Z? Para la corriente de malla, digamos, o sea, la matriz de Z, el primer elemento del factor. ¿Cuáles son los elementos de la matriz? ¿Cuál sería el Z11? Sería 6 a los 0. Ajá. Sería 6 a los 0. Bien. ¿Algo más? Más 6 a los 30. 6 a 30. Más 6 a los 30. Recuerden que el elemento Z11 era la suma de las impedancias que son recorridas por la corriente de malla 1. En este caso, la I1 recorre a la ZA y la ZB. 6 a los 0 grados más 6 a los 30. Vamos por el elemento Z22, el que va por acá. Disculpe, profe. Diga. ¿No tendríamos también una I3? Ajá. ¿Dónde decís vos? A ver. Por la derecha, circularía por ZA y ZC, y la tensión sería B sub CA. A ver qué dicen los compañeros. ¿Podrá ser ese análisis? Sería la tensión igual a 208 a los 120. Bien. A ver, hacemos el parangón este. ¿Te acuerdas cuando nosotros teníamos un circuito con una fuente, una impedancia por acá y otra impedancia? ¿Cuántas mallas podíamos ahí tener en cuenta? ¿2 o 3? ¿Cómo planteamos? Por acá hay 2 mallas, pero se pueden plantear 3 también. Se podían plantear 3. Si nosotros lo deformamos a este circuito, ¿no les parece a ustedes que también estamos en el mismo caso? El tema, profe, que en el caso que estamos analizando ahora existirían 3 fuentes. ¿Por qué 3 fuentes? Porque hay 3 tensiones de línea. Ajá. Bien. Pero suponete que acá la tercera no la tengo. ¿Cuántas tengo acá según los datos que me da el problema? Vos tenés esta y esta. El problema no te da la tercera referencia. En ese caso, el planteamiento que vamos a analizar, ya vamos a plantear, digamos, a sacar la duda con algún otro ejercicio en base a lo que ustedes me están planteando, ¿sí? Por ahora, los únicos datos que yo tengo, según lo que me da este problema en particular, son 2 tensiones. La tensión entre la fase A y B y la tensión entre la B y la C. Como referencia, conectado a un sistema de 3 impedancias, ¿sí? Que no son iguales. Ese sería el tenor del planteamiento de este problema en particular. ¿Sí? Quiere decir entonces que, de nuevo, si nosotros decimos que en solamente de esta manera nosotros podemos llegar a plantear 2 corrientes de malla, ¿cuál sería para el caso de la matriz de la impedancia el Z22 de esta matriz simplificada de 2 por 2? 5 al 45. Más 5 a la 45. Quedaría. Ajá. 5 a los 45. ¿Alguna más? Más 6 a los 30. Más 6. ¿Cómo se llamaban estos elementos de la matriz de impedancia? Eran las copedancias. Copedancias se llaman, ¿sí? ¿Y qué eran copedancias? Eran las impedancias compartidas. De ahí venía el nombre, copedancias. Impedancias compartidas. ¿Compartidas entre quién? Compartidas o recorridas por las 2 corrientes que yo voy a analizar, I1 y I2.
Que en este caso sería solamente ¿cuál? Menos 6 a la 30. 6 a los 30, en ambos casos. Y recuerden qué característica te diga, las copedancias eran Negativas. signo negativo. Negativas si las corrientes eran contrarias. Porque si yo y 2 la pusiera con sentido inverso, serían positivas. Ajá. ¿Está bien lo que dice el compañero? O por regla general todas las copedancias eran negativas independientemente del signo. No necesariamente, profe. Ajá. ¿Por qué sería? Porque si por una impedancia pasan dos corrientes en el mismo sentido, sería positivo. Ajá. Bueno, ya vamos a volver sobre eso, ¿sí? Ya volvemos sobre eso. Por lo pronto, las copedancias para este circuito, así como lo estamos planteando ahora, serían 6 a los 30 con signo negativo. Bien, ya tengo lista la matriz de impedancia. Ahora viene la matriz de corrientes. Las matrices de corrientes son estas dos corrientes de malla que he planteado, I1 y I2. Y luego viene la matriz de tensiones. Estos dos datos que decíamos que tengo, ¿cierto? Planteados al comienzo. Una 208 a los 46, 208, perdón, 240 grados, en el primer caso, y 208 a los 0 grados. Bien. Listo, entonces tengo planteado en forma matricial para la resolución de este circuito a través del método de las corrientes de malla, considerando solamente la existencia, ¿no es cierto?, de dos mallas para estos dos, digamos, para estas dos mallas, dos corrientes de malla. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían las incógnitas en este caso? Y son dos las incógnitas, I1 y I2. ¿Cómo se resolvía I1? ¿Cómo quedaba I1 en función de los determinantes? ¿Cómo me va a quedar? I1 igual. Determinante Determinante principal abajo. abajo, el de Z de impedancias, ¿no es cierto? Y arriba, ¿qué tenía que reemplazar? Tenía que reemplazar, si estoy sacando I1, tengo que reemplazar los elementos de la primera columna de impedancia. ¿Por quién? Por las tensiones. ¿Cómo me queda entonces en este caso? 208 a los 240 grados y 208 a los 0 grados. Estos son los valores, ¿no es cierto? Los elementos correspondientes a la matriz de tensiones, ¿sí? Reemplazando a la primera columna de la matriz de impedancia, y luego en la segunda columna van los mismos elementos. A ver, y planteamos, ya que estamos, y nos vamos a ayudar 6 a los 0 grados más 6 a los 30 aquí. Por acá queda menos 6 a los 30. Por acá me queda menos 6 a los 30, que es la otra copedancia. Y por acá me queda 5 a los 45 grados más 6 a los 3. A ver, si tienen la calculadora de matrices ahí a mano, vamos resolviendo y me van diciendo. A ver. Arriba, ¿qué les va a quedar arriba en el numerador? ¿Qué número complejo resultante les daría? Mientras resuelven, si quieren, podemos ir anotando por acá el valor de la corriente de malla y su 2.
delta de Z, que ya me van a decir cuánto es. Y arriba reemplazamos los elementos ahora de la segunda columna por los valores de tensiones, dejando la primera columna como está. 6 a los 0 grados, más 6 a los 30, menos 6 a los 30. Esto es de la primera columna, dijimos que queda como está. ¿Sí? Y luego reemplazamos en el determinante de la matriz de impedancia los valores correspondientes a las tensiones, o sea, 208 los 240 grados y 208 a los 0 grados. Si tienen el valor, me dan por favor numerador, número complejo del numerador y el denominador, cosa que después pongamos el resultado por acá. ¿Alguno tiene el valor ya calculado? Yo lo voy a anotar por acá, después en todo caso ustedes lo verifican. Yo les voy a anotar directamente el resultado. $23,3 de argumento y 261,1 de... Perdón, 23,3 de módulo y 261,1 de argumento para la corriente I sub 1. Y para el caso de la corriente I sub 2, 26,5 menos 63,4 grados de argumento. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me escuchan bien hasta ahora? Hola, hola, ¿se cortó? ¿O sigo conectado, sigo en línea? No, sí, lo escucho, profe. Bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos nosotros determinado, ¿no?, los valores correspondientes a las corrientes de malla I sub 1 e I sub 2, ¿sí? Paso siguiente va a ser determino los valores de las corrientes de línea. Estas corrientes I sub 1 e I sub 2 que determiné son los valores correspondientes a las corrientes de malla propuestas. Son las corrientes de malla que yo supuse que van a circular aplicando el método correspondiente. Una vez que yo tengo esas corrientes de malla, ¿sí?, el segundo paso es justamente en función de esos valores calcular las corrientes de línea. ¿Y cuáles son las corrientes de línea? I sub A, I sub B, I sub C. ¿Sí? Segundo paso. Determino los valores de corriente de línea. ¿Y cómo va a ser? I sub A, fíjense. I sub A en función de las corrientes de malla, ¿a qué va a ser igual? I sub A. ¿A I sub I? Sería I sub 1, ¿sí? I sub A igual a I sub 1. A la corriente I de sub malla I 1, sub perdón. 1.
Claro, ¿ven? ¿Lo ven ahí? I sub A igual a la corriente de malla I sub 1. ¿Mm? Igual a cuánto, yo como la corriente de malla I sub 1 yo ya la tengo, que es este valor, pues bien, vale directamente ese valor. 23,3 de módulo y 261,1 de argumento. Listo, tengo la primera corriente de línea, I sub A. Vamos a calcular ahora la segunda corriente de línea, la I sub B. Veamos el gráfico. ¿A qué sería igual a I sub B en función de las corrientes de malla? A I sub 2 menos I sub 1. Perfecto, muy bien. I sub 2 menos I sub 1. ¿Cuánto vale I sub 2? I sub 2 vale 26,5 a los menos 63,4 grados, menos el menos de la fórmula, ¿sí? I sub 1, o sea, 23,3 a los 261,1 grados. ¿Cuánto les dará eso? ¿Tiene la calculadora a mano? ¿Cuánto será? Verifiquen este valor si es el correcto. 15,45 módulo menos 2,5 de argumento. Sí, profe, me dio parecido. Perfecto. ¿Y cuál es la última que me está quedando de las corrientes de línea? La corriente I sub C. Que es igual a I sub 2. Ajá. No sería Menos. I menos. sub... Claro, exactamente. Tengo que atender el signo. ¿Mm? I sub C igual a menos I sub 2. ¿Mm? O sea, menos... Sí, ¿No sería el mismo módulo, pero a 180 grados? sí. O lo planteas así con el signo negativo delante de este valor. ¿O con ese mismo ángulo positivo? Claro, Sí. claro. Entonces lo dejamos el mismo módulo, sería, serían los 26,5 de módulo. ¿Y cuánto te quedaría de argumento? Te queda menos 63,4 grados más 180. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 116,6. Ujú. Claro, 26,5 de módulo y 116,6 de argumento. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Perfecto. Seguimos con la recetita, ya hicimos. Primer paso, aplicamos el método de las corrientes de malla. Segundo paso, determinamos las corrientes de línea en función de estas corrientes de malla. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer, paso siguiente, tercer paso, ¿sí? Vamos a determinar cuáles son los valores de las tensiones en los bornes, ¿sí? De cada una de las impedancias. ¿Mm? Las tensiones
en los bornes de cada una de las impedancias, ¿sí? Las cuales vienen dadas por el producto de las corrientes de línea. Recuerden que como estamos en el caso de una conexión en I, o en, ¿sí? En conexión en I, en este caso, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. La corriente que me circula por la línea A, por la fase A, es la misma que circula por la impedancia, ZA, ¿sí? Por eso es la corriente de línea lo mismo que la corriente de fase en este tipo de conexión. Por lo tanto, completando la idea, vienen dadas por el producto de las corrientes de línea, lo vamos a complementar, o de fase, para este tipo de conexión, ¿sí? Por, ¿qué cosa? Las impedancias correspondientes. Por las impedancias correspondientes. Entonces, ¿cuál va a ser ahora nosotros? Lo que nosotros vamos a determinar ahora va a ser esto. La B sub A O, que en términos de rigor de verdad va a ser así. La B sub A O, esto vamos a determinar nosotros. La tensión que hay entre el extremo A de la línea A respecto del punto O. ¿Y a qué va a ser igual B sub AO? Fíjense en el gráfico, ¿a qué va a ser igual la B sub AO? La tensión que voy a tener en los bornes de la impedancia ZA. B sub AO igual a ¿qué? Ley de Ohm. La tengo acá. La tensión va a ser igual a ¿qué? ¿El producto de quién? De la corriente por la impedancia. Ajá, ¿cómo se llama? Si yo quiero sacar B sub AO, ¿qué corriente está circulando por ahí? I1. Acordate que el I1 ya nos olvidamos, fue un artificio que usamos las corrientes de malla. Ya logré determinar las corrientes de línea, ya las tengo, las corrientes de línea que I las sub A. hice en el segundo paso. Claro, en este caso sería I sub A por 6 a la 0. exactamente. Fíjense, entonces, si yo quiero calcular la B sub A 0, la tensión que yo tengo de nuevo en bornes de la impedancia ZA, va a ser igual a, entonces, en base a lo que ustedes me acaban de decir, al producto de la impedancia ZA recorrida por la corriente de línea I sub A. La tensión de la línea B respecto de O B sub BO, ¿a qué va a ser igual la B sub BO? Lo mismo. ZB recorrida por la corriente de línea I sub B. Y finalmente la B sub CO igual a ¿qué? Por analogía, impedancia ZC por la corriente de línea I sub C. ¿Cuánto vale ZA? Y lo saco del gráfico. ZA vale 6 a los 0 grados. ¿Y cuánto vale I sub A? I sub A yo ya la determiné en el paso anterior y vale 23,3 a los 261,1 grados. Mientras ustedes calculan eso, vamos a plantear las otras. La B sub B0. ¿Cuánto vale la B sub B0? ZB. Ajá, ¿y cuánto vale ZB? Nos vamos al gráfico. 6 a los 30. 6 a los 30 multiplicado por I sub B. I sub B que vale,
la corriente de línea B, 15 a los 45, argumento menos 2,5 grados. Y finalmente va el cálculo de B sub C0, igual a ZC, que vale 5 a los 45 grados, multiplicado por la I sub C, 26,5 a los 116,6 grados. Bien. ¿Cómo le da eso? ¿Cuánto le da primero? La B sub a 0. Puede ser que dé el primero el 140 de módulo y menos 98,9 de argumento. Sí, a mí me da igual. Menos 98,9. Sí. Bien, perfecto, lo anotamos. Fíjense, 0 de argumento, producto de números complejos, ¿qué pasaba con las... O sea, con los módulos se multiplicaban y con los argumentos se... Sumaba. Ajá. 0 más 2,61 sería. Claro. ¿Qué sería el complemento de esto que me acaban de dictar ustedes? ¿Están de acuerdo? O sea que si yo acá, supongamos, pongo directamente 0 más 2,61, 261,1. ¿Es lo mismo o no? Sí, Sí. profe. Debería ser lo mismo, ¿cierto? Bien, perfecto. 6 por 15, 45 de módulo y 30 más menos 2,5 de argumento. 92,7 Ujú. a los 27,5. Buenísimo. Y el último. A ver si les da esto. 132,5. 45 más 116,6. 161,6 grados. Listo. De nuevo, ¿qué son estos valores que acabo de encontrar? Estos valores que acabo de encontrar, vamos al gráfico. Tensión de la línea A contra 0. De la línea A contra 0. Contra el centro de la estrella. B sub B0, ¿qué va a ser? La tensión de la línea B respecto del centro de estrella. Y lo mismo con B sub C. Quiere decir que a estas yo las puedo llamar tranquilamente. Yo las puedo llamar tensiones de carga. Que son las tensiones que yo voy a tener en los bornes de cada una de las impedancias según lo que acabo de definir. ¿Sí? Listo. Sigamos. Si yo, a partir de estos datos obtenidos, yo quisiera trasladarlos a un diagrama fasorial, tratando de representar estas tensiones de carga que acabo de encontrar, ¿qué me va a quedar? Fíjense. Vamos con el fasor B sub A0.
140 de módulo y 261,1. Digamos, por ejemplo, este es el B sub A 0. ¿Qué tiene? Sus 261,1 grados ahí. ¿Sí? Y de módulo argumento 140. Bien, tratemos de representar el B sub B0. 92,7, fíjese que tiene menos módulo que el otro. Y un argumento de 27,5 grados. Digamos, por ejemplo, algo así. B sub B0. Y tiene un argumento de 27,5 grados por acá. Módulo distinto, ¿no? ¿Y qué me está quedando? Me está quedando finalmente el B sub C0. Un módulo muy similar, parecido al de B sub A0, ¿sí? Pero con un ángulo, en este caso, de 161,6 grados. Y este va a ser para nosotros el B sub C0. Si nosotros unimos los extremos esa línea punteada roja, si ustedes lo dibujan como corresponde a escala, les tiene que dar, ¿sí? Les tiene que dar, uniendo los extremos de esos fasores, un triángulo equilátero. Equilátero. Esa es la característica fundamental que tienen que lograr ustedes. Haciendo esta representación, este diagrama fasorial a escala de cada una de estas tensiones de carga que acabamos de encontrar, les tiene que aparecer a ustedes representado, ¿sí? Un triángulo equilátero. Que, a su vez, si a ese triángulo equilátero nosotros logramos circunscribir, ¿sí? Circunscribir en el interior, perdón, acá me falta un dato. Acá, este lo vamos a llamar centro A. Si a esto nosotros lo circunscribimos dentro de un triángulo equilátero, pero ¿en dónde? Fíjense ustedes. Lo vamos a dibujar al lado para que quede mejor. A ver, denme un segundo. Entonces tenemos el centro por acá O. Vamos a tener B sub BO por acá. Por acá vamos a tener el B sub AO. Y por acá me va a aparecer el B sub CO. Ángulo equilátero. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es representar dentro de ese triángulo, ¿sí? Esto, fíjense. A este lo vamos a llamar N, a este punto, y a estos van a ser mis extremos, C, B, A. Si nos focalizamos en este triángulo, en este diagrama fasorial verde que les acabo de dibujar, CBA, ¿qué secuencia es? ¿ABC o secuencia CBA, según lo que vimos en la clase pasada? CBA. Exactamente, secuencia CBA, correcto. ¿Qué es lo que me dice el problema? Si ustedes se fijan, secuencia CBA. Si hubiera sido que el que está trabajando en el otro sistema, en la otra secuencia, pues bien, tengo que dibujarlo al revés, ¿sí? Pero en este caso,
según los datos que yo tengo, secuencia CBA. ¿Y qué pasaba en ese caso en la CBA? Cuando yo dibujaba la secuencia CBA, fíjense, a ver si lo tengo por acá arriba. La clase pasada habíamos visto para las dos secuencias. ¿Se acuerdan del grafiquito ese que vimos? Las tensiones, según una secuencia, según otra, cómo obtener las tensiones de línea y tensiones de fase. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es qué es lo que pasa en esta. Para esta secuencia, cuáles son los valores de tensión que vamos a tener que considerar, tanto las tensiones de línea como las tensiones de fase. Y lo que he dibujado en verde no es otra cosa que esto que tengo acá dibujado. El punto central N, y las tensiones, digamos, como si fuera, o qué es lo que pasaría con las tensiones en este caso de fase, cuando las tensiones estarían equilibradas. Entonces, el impacto que yo tengo es que si el sistema hubiera estado equilibrado, ¿sí? Las tensiones de fase de cada uno de los vértices de ese triángulo respecto de N, ¿sí? Hubieran sido todas iguales, ¿sí? En módulo e igualmente desfasadas 120 grados entre sí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como ahora yo tengo una carga desequilibrada, el sistema, ¿sí? Fasorial, este que yo tengo circunscrito dentro de este triángulo equilátero, se deformó, se logró deformar a partir de que cada uno de los fasores va adquiriendo distintos módulos y distintos argumentos, se deformó apareciendo, si ustedes se fijan acá, un corrimiento del neutro. ¿Por qué hablo de corrimiento del neutro? Porque de un valor teórico, ¿sí? Que debería haber sido n para un valor de carga equilibrada, ¿sí? Para un valor de carga equilibrada debería haber sido n, y que ahora por tener una carga desequilibrada en un sistema, como vimos al comienzo, de 3 conductores sin conductor neutro, como esa corriente que aparecía en el cuarto conductor de mi sistema trifásico de 4 conductores, que es lo que habíamos visto al comienzo, que me dijeron ustedes, esa corriente no tiene por dónde salir, por dónde escaparse. Por lo tanto, el efecto que logra sobre mi sistema trifásico tripilar de 3 conductores, con esta carga desequilibrada, es que el N, ¿sí? Pase a ser o adoptar la posición de O. Y es ahí en donde surge el concepto de corrimiento de neutro. ¿Por qué? Porque en vez de estar localizado en el centro equilibrado N, pasa a adoptar la posición corrida, digamos, de corrimiento, que le vamos a llamar O. Apareciendo en consecuencia, lo vamos a dibujar acá en rojo, ¿qué cosa? Un fasor que se llama B sub O N, en donde B sub O N lo vamos a llamar corrimiento de neutro. ¿Cuál va a ser el último paso? ¿Cuál es el paso? Hicimos el cuarto, vamos a hacer hicimos el tercero, vamos a hacer el cuarto paso. ¿Cuál sería el cuarto paso? Justamente determinar, en base a esto que hicimos, el análisis del diagrama fasorial, determinar justamente quién, el valor del fasor corrimiento de neutro. Es decir, ¿cuánto vale el B sub ON para este sistema que estamos analizando, para esa secuencia con esa carga desequilibrada? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular el fasor B sub ON? La tensión esta del corrimiento que me aparece. Fíjense, vamos a concentrarnos, vamos a concentrar nuestra atención en esto. Fíjense. A ver qué color usamos acá. Vamos a concentrarnos en esto que yo estoy remarcando acá. Lo vamos a dibujar acá, fíjense. Yo tengo por acá un punto N. Por acá voy a tener el punto A. ¿Sí? Por acá me va a aparecer el punto O.
Si yo uno, me aparece un triángulo, algo así como esto, ¿sí? En donde a ese triángulo le otorgo características de fasores, ¿sí? Y tengo por acá B sub A, N, A extremo, ¿sí? O donde va la flecha y en el origen, ¿sí? B sub O, N. Este va a ser B sub O, N. ¿Por qué? Porque el extremo va a estar en O y el origen en N. ¿Mm? Y de esa composición vectorial, ¿qué va a surgir? Mi B sub A, O. Perdón, B sub O, A. Extremo en O. Perdón. Acá lo corregí. Así. B sub A, extremo, origen en O. Y lo que yo voy a hacer, B sub O, A. O sea que la flecha para ahí. B sub O, A. Y yo digo que para este triángulo así planteado, que de nuevo no es otra cosa más que prestar mi atención o focalizar mi atención en esto que acabo de remarcar ahí en azul, en este triángulo, donde aparece el corrimiento del neutro, ¿sí? Y digo que B sub O n, que es mi incógnita, ¿sí? Es mi incógnita, es decir, ¿cuánto vale la tensión de corrimiento del neutro? ¿Sí? B sub O n, ¿a qué va a ser igual? Según el diagrama este fasorial que acabo de dibujar. B sub O n igual ¿a qué? B sub a n más B A sub E, B sub O a, exactamente, más B sub A n. ¿Y por qué lo planteo así? Fíjense, yo a este, en un paso anterior, calculé las recíprocas, o sea, la misma dirección pero en sentido contrario. Con lo cual, sabiendo su módulo y su argumento, puedo plantear con el signo negativo, ¿cierto? Su complemento y obtengo ese valor. ¿Y cuánto vale el B sub A n? Y el B sub A n, para la secuencia CBA, que ya lo tengo definido. Me vuelvo acá. Acá lo tengo. Para la secuencia CBA, la tensión de fase B sub A n ya la tengo definida como tensión de línea sobre raíz de 3 a los menos 90. Que era el caso que surgió, que me servía a mí para hacer el planteamiento cuando yo tenía carga equilibrada, ¿se acuerdan? Lo mismo para B sub n y lo mismo para B sub cn. Yo ya tengo definido esos valores. Por lo tanto, los traslado acá, ¿no es cierto? Los traslado y ya los tengo. Y escribo, ¿cuánto vale el B sub OA? Y yo sé que el B sub OA, como yo calculé el B sub AO, ¿a qué va a ser igual? A menos B sub AO. Siempre respetando el tema de los subíndices, del orden de los subíndices como extremo origen. ¿Sí? Entonces, si el B sub OA es igual a menos B sub AO, ¿cuánto tengo que poner acá? Dígame usted. ¿Será así? Mismo signo negativo. Mismo que este. Si no, el mismo módulo y sumar de 180 o restarle 180. Claro, exactamente. Sí, sumarlo y restarle, porque en 180 vas a ir al mismo lugar, ¿sí? Pero en términos generales, suponete que lo dejamos así, ¿sí? ¿Después qué viene la fórmula? Viene el más, ¿sí? ¿Más qué? Más B sub AN. ¿Cuánto vale B sub AN en la secuencia CBA? B sub AN en la secuencia CBA. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Secuencia CBA. ¿Cuánto vale B sub AN en secuencia CBA? En la tensión de fase. Vale B de línea sobre raíz de 3 a los menos 90. ¿Cuánto vale la B de línea según el problema que yo tengo? 108. 208. O sea,
208 dividido en la raíz de 3 y argumento, dijimos, menos 90. Listo. ¿Cuánto me da B sub ON? ¿Tiene el valor ya? Estamos por acá por las dudas. ¿Cómo más podríamos haber calculado el valor del fasor corrimiento de neutro? ¿Qué les parece? ¿Solamente en función del vértice A o lo podría haber sacado en función de los otros vértices que tengo disponibles? ¿Qué pasa si yo, en vez de focalizar mi atención en función del vértice A, focalizo ahora mi atención en función de acá, de B? ¿Cómo sería en ese caso? Fíjense. Vértice B. Por acá me va a aparecer el O. Por acá abajito me va a aparecer el N. Y por acá me va a cerrar el fasor verde ¿sí? Que se va a llamar B sub BN. B extremo, origen en N. ¿Mm? El B sub ON es el que yo quiero determinar. B sub ON, mi incógnita. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser ahora el otro fasor que voy a tener que considerar? B sub B, el OB. ¿Mm? B sub OB. Por lo tanto, ¿qué puedo decir si yo considero o fijo mi atención en el otro extremo, en el vértice B? Que la tensión que yo quiero averiguar, mi incógnita, la tensión de corrimiento de neutro, va a ser igual a ¿qué? B sub N, o siguiendo la nomenclatura anterior, ¿no es cierto? El orden anterior. B sub O V más ¿qué? Diagrama fasorial. B sub ON igual a B sub OB más B sub B N. sub N. Claro, exactamente. Yo tengo el valor de B sub OB en forma directa, no, pero tengo el valor de B sub BO. Por lo tanto, puedo plantear que el valor que yo estoy necesitando B sub OB es directamente menos B sub BO. O sea, menos 92,7 menos 92,7 a los 27,5 grados. Más. B sub N, ¿cuánto vale B sub N secuencia CBA? B sub N secuencia CBA. ¿Cuánto?
V de línea raíz de 3, 30 grados. $208 raíz de 3 a los 30 grados. Por lo tanto, la V sub O n, ¿qué les parece? ¿Cómo les debería dar? Lo Igual mismo. o distinto. Exactamente, es otra forma de verificación. ¿Mm? Pero siempre estamos hablando de lo mismo, el valor del fasor corrimiento de neutro. ¿Mm? Y una tercera verificación sería en función de diagrama fasorial, pero atendiendo, ¿no es cierto?, lo que sería el vértice C. Lo dejamos planteado. Vértice O, vértice N, y por acá va a estar C. Cierro el triángulo. V sub ON sigue siendo mi incógnita. V sub OC, V sub OC, y por acá voy a tener V sub C extremo N. V sub ON también lo podría determinar a través de este triángulo del vértice C, ¿sí? Y digo que el V sub ON va a ser V sub OC más V sub CN. V sub OC igual a menos V sub CO. O sea, menos 132,5 a los cuántos grados. Y dice 161,6 grados de argumento. Más 208 raíz de 3 con un argumento de ¿cuánto vale B sub CN secuencia CBA? B sub CN, la tensión de fase B sub CN en la secuencia CBA vale V de línea raíz de 3 con un argumento de 150 grados. $150. Por lo tanto, de nuevo, si yo calculo, puedo verificar que el valor del fasor corrimiento de neutro atendiendo el vértice C, obviamente me tiene que dar igual que los dos cálculos anteriores. Entonces, fíjense ustedes cómo a partir de estas tres ecuaciones que estamos marcando acá, yo puedo, a través de este método, de este primer método que hemos expuesto en la clase de hoy, determinar el valor de la tensión del corrimiento de neutro, corrimiento de desplazamiento de neutro V sub ON, en función de esto, B sub OA, B sub OB y B sub OC. ¿Quiénes son los B sub OA, B sub OB y B sub OC? ¿Cómo le hemos llamado a eso? ¿Cómo le hemos llamado? Fíjense. Tensiones de carga. Hemos planteado tres expresiones para calcular las tensiones de corrimiento de desplazamiento de neutro en función de las tensiones de carga que me aparecen, las tensiones en bornes de cada una de estas tres impedancias que yo tengo, donde están acá. ¿Sí?
esta es una, esta es otra, y no tengo marcada la otra, la B sub C0, ¿sí? En función de las tensiones que yo tengo en bornes de cada una de esas impedancias, más, ¿qué cosa? ¿Qué son estas de acá? Y son las tensiones, ¿sí? Las tensiones de fase para cada una de las secuencias. Tensiones de fase indicadas para un tipo de secuencia u otra, según lo que tenga planteado el problema. Entonces, como estas ya están tabuladas, las tensiones de fase para lo que sería para una determinada secuencia y con carga equilibrada, como esas ya están tabuladas y directamente los tengo que copiar directamente, ¿sí? Este método, en términos generales, si bien es cierto, es complejo, pero en definitiva, en el cuarto paso, puedo llegar a determinar de nuevo los valores de las tensiones de corrimiento en función de estos valores que acabamos de decir. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea de esto? ¿Por qué aparece esto de la tensión de corrimiento de neutro? Recuerden que tenemos un sistema de trifásico trifilar de 3 conductores, en donde a partir del desequilibrio mostrado por la carga por cada una de las impedancias, no tiene forma de salir esa corriente de desequilibrio que aparecería, ¿no es cierto?, como extraída o saliente por el conductor neutro del sistema trifilar, y que en este caso, por no existir físicamente ese conductor, necesariamente provoca, ¿no es cierto?, o trae como consecuencia esto, justamente lo que acabamos de explicar, este efecto en los sistemas trifásicos. ¿Sí? ¿Cuánto vale, pregunta, cuánto vale B sub ON en un sistema I equilibrado? 0. Exactamente. Vale 0. ¿Por qué? Porque no hay corrimiento de neutro, no hay desplazamiento de neutro. ¿Y por qué no hay desplazamiento? Y porque justamente estamos planteando el caso de una carga equilibrada. ¿Cuándo se produce el inconveniente o el problema? Cuando aparece en escena una conexión, tengo conectado una carga desequilibrada. Esa carga desequilibrada provoca justamente este efecto del corrimiento o desplazamiento del neutro, que es lo que yo necesito calcular según este método que vimos ahora, o vamos a ver en una forma mucho más sencilla, a través de una regla mnemotécnica, a través de un método justamente que se denomina método de desplazamiento del neutro, que es lo que vamos a ver a continuación. Disculpe, profe, Diga. ¿qué es lo que me diría o qué sería en un circuito eléctrico esto del vector corrimiento del neutro? ¿Qué sería? ¿Cómo lo ves? Básicamente, si vos tenés un elemento para medirlo, vos vas a ver a través de una pinza amperométrica, ¿sí? O de un tester, digamos, para medir tensión alterna, vos lo que vas a visualizar, básicamente, es esto, fíjate. Valores, porque con el tester o la pinza amperométrica, ¿qué haces? O el voltímetro, vas a medir los módulos, los módulos de esas 3 tensiones. ¿Cómo son esos módulos en la carga desequilibrada? Distinto. Por lo tanto, con la pinza, como solo medís los módulos, ¿qué vas a ver? Y que vas a tener, ¿no es cierto?, valores contra un centro de estrella que son como distintos. En vez de tener 3 valores iguales en módulos, vas a tener 3 valores distintos. Te digo eso de una forma sencilla de ver, en donde no vas a tener... El corrimiento del neutro, más distintos van a ser los valores de las tensiones. Claro, a ver, vamos un pasito más atrás. Cuanto mayor sea la diferencia que vas a tener entre cada una de las impedancias conectadas en cada línea, cuanto mayor sea la diferencia, mayor va a ser el corrimiento del neutro. Va en ese sentido. ¿Querés plantearlo de forma distinta?
Cuanto menos sea la diferencia, vos te vas a ir achicando hacia el concepto ideal de carga equilibrada. Cuanto menos sea la diferencia de impedancia en cuanto a los valores de las impedancias, más te vas a ir yendo en un sentido hacia el estadio ideal, que sería una carga equilibrada. Por lo tanto, el corrimiento del neutro va a ir cada vez va a ir decreciendo. ¿Los bancos de capacitores se ponen para eso? Los bancos de capacitores, lo que se hace de alguna manera es justamente inyectar una corriente del tipo capacitiva para compensar, ¿sí? Para compensar la carga inductiva que vos tengas. Claro, A ver, más que todo eso, se utiliza como compensación, ¿sí? En el sentido de que cuando vos tenés transportando energía reactiva por las líneas, ¿sí? ¿Qué es lo que te cobra en términos generales la empresa distribuidora? Te cobra por energía activa consumida, ¿sí? Energía activa, una estufa de 2000 vatios conectada 2 horas a la red, ¿sí? 2000 vatios por 2 horas te da 4000 vatios horas de energía, ¿sí? Los medidores que nosotros tenemos en el domicilio son medidores de energía, no de potencia, ¿sí? Son medidores de energía. Miden toda la carga que yo tengo en mi domicilio en función del tiempo que la haga funcionar a cada una de ellas, me da energía, que es potencia por tiempo, ¿sí? Esa energía luego es lo que le interesa a Edelar facturar, ¿sí? A la empresa distribuidora. Pero ¿qué pasa? Dentro de las instalaciones de Edelar, ¿sí? Como a mí me factura y me cobra según la energía activa consumida, yo todo lo que tengo en las líneas no es energía activa, sino que tengo de parte de la energía reactiva, ¿sí? Que es una energía que está presente en las líneas, pero que Edelar no le sirve porque la tiene presente y no la cobra, no tiene forma de cobrarle peaje por esa energía activa, ¿sí? Entonces, ¿qué trata de hacer? ¿Qué le conviene a la empresa distribuidora si solamente cobra energía activa? ¿Qué le conviene hacer con la reactiva? Llevar el coseno de phi a 1. O tratar de que sea mayor o menor la energía reactiva que tenga la línea. La energía reactiva menor. Claro, exactamente. Entonces eso es lo que necesita Edelar, que la energía reactiva de las líneas sea lo menor posible, ¿eh? Porque esa no la factura, la tiene ahí, pero no digamos, no tiene forma de cobrar esa Lo que energía. entrega sería la aparente. De la activa y reactiva surge la aparente. Exactamente. Claro, o sea, te entrega la aparente, pero te cobra solamente la activa. Exactamente. Por lo tanto, ¿cuál sería la moraleja de eso? Que si cobra la activa, olvídate la aparente por lo pronto, pero si cobra la activa, solamente ve frutos, réditos económicos por la activa, yo necesito, o la empresa distribuidora necesita achicar lo que es la energía reactiva. ¿Y cómo la achica esa energía reactiva? Justamente con esto de la compensación con banco. ¿Más o menos se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Perfecto, buenísimo. Listo. ¿Cómo venimos hasta acá? Esto, ¿se entiende entonces de dónde surge esto del corrimiento del neutro? ¿Por qué aparece en escena, no? Fíjense de dónde partimos. De nuevo. Sistema trifásico trifilar con carga desequilibrada. ¿Sí? Esa es la base, la esencia de la existencia del corrimiento del neutro. ¿Por qué? Porque si yo sé que en esta conexión aparece un cuarto conector, un cuarto conductor, o sea, un sistema trifásico cuatrifilar, pues bien, yo ya sé la forma que por ese, ustedes mismos me dijeron que aparece una corriente, ¿no es cierto?, de desequilibrio. Pues bien, no tengo cuarto conductor, tengo carga desequilibrada conectada en I. ¿Qué pasa? Listo, ahí acabo de ver que aparece un corrimiento de neutro. Habíamos dicho al comienzo que había dos métodos. Este primer método que vimos recién, que es un tanto, si ustedes se fijan,
son varios pasos. Aplicamos el método de la corriente de malla, determinar luego los valores de las corrientes de línea, luego determinamos las tensiones, los bornes que yo tengo en cada una de las impedancias, estas desequilibradas que están conectadas en I, y luego finalmente determinamos el valor que a mí me interesa conocer, que es el valor del fasor corriente de neutro. Hay un método mucho más simplificado, ¿sí?, que es lo que vamos a plantear ahora, que tiene que ver, ¿sí?, un segundo método para resolver este tipo de circuitos así planteados de sistemas trifásicos trifilares con carga desequilibrada, ¿sí?, en donde básicamente se conoce en forma simplificada como método del desplazamiento del neutro. Método del desplazamiento del neutro. ¿Sí? ¿Y cómo sería esto? Fíjense. Vamos a tomar como base el mismo ejemplo anterior, el mismo circuito. A ver si lo podemos copiar. Déjenme ver acá, a ver si lo puedo copiar. Copiamos. Pegamos todo. Vamos a coger el título para que no quede desplazado. Bien, ok, cortado el dibujo, porque después ustedes me dicen cuando les paso el PDF que aparece cortado, ¿sí? Así que vamos a tratar de correrlo y que quede ahí. Bien, tengo de nuevo entonces el gráfico, el dibujo del mismo ejemplo anterior. ¿Cómo sería este método aplicado a este circuito? Fíjense. En términos generales, cuando yo tengo una impedancia aquí, otra impedancia por acá, otra impedancia acá, 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 me aparece una línea A con una corriente sub A, extremo A, extremo B y extremo C. Por acá va a aparecer una corriente I sub B. Por acá va a aparecer una corriente I sub C. Esto, ¿sí?, lo vamos a llamar O, igual que en el caso anterior. Y para esto va a ser, según lo que vimos anteriormente, mi B sub A 0. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora en este método? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a considerar a la carga conectada como admitancia y no como impedancia. Si yo tengo que acá, inicialmente yo había considerado que tenía conectada una impedancia ZA, ahora en este método yo voy a considerar que esa impedancia ZA, como en forma recíproca, se va a llamar ahora admitancia I sub A, en donde I sub A es 1 sobre ZA. Lo mismo y la misma consideración hacemos para el resto de las admitancias I sub B y la admitancia I sub C. ¿Sí? O sea que lo único que tengo hasta ahora de diferente es considerar en lugar de impedancia, admitancia. ¿Sí? Supónganse que los valores, vamos a considerar que las impedancias son los mismos valores que tengo conectados, porque voy a resolver el mismo problema con este otro método, ¿sí? Por lo tanto, voy a utilizar los mismos valores, ¿sí? Ahora bien, recuerden que ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo del método es determinar mi incógnita del circuito, es decir, como yo sé que tengo una carga desequilibrada en este sistema trifásico trifilar, aparece de alguna manera un valor de la tensión y de corrimiento de neutro. Entonces, mi objetivo, ¿sí?, es justamente encontrar cuál es el valor de esa tensión de desplazamiento, de tensión de corrimiento de neutro, ¿sí?
Ese es el objetivo. Es decir, yo voy a resolver mi circuito en función de lograr conseguir ese valor. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Yo para obtener la tensión esta de desplazamiento de corrimiento de neutro, ¿sí? Voy a escribir las expresiones de las corrientes de línea en función de las tensiones que voy a tener en bornes de cada una de esas admitancias. Es decir, la I sub A, ¿sí? La I sub A, la corriente que va a circular por la fase o la línea A, va a ser igual a ¿qué? En función de la admitancia y en función de la tensión que yo tengo en bornes de esa admitancia. ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo sería? O sea, según la ley de Ohm, ¿cómo me queda? Lo planteamos por acá, ¿se acuerdan? Z por I igual a B. Z por I igual a B. ¿De dónde? Si yo quiero averiguar una corriente, va a ser igual a ¿qué? A B sobre Z. Pero 1 sobre Z por B es lo mismo que, ¿qué es esto? Admitancia. Exactamente. Por lo tanto, las expresiones para querer averiguar corriente va a ser el producto de admitancia por la tensión correspondiente. O sea que, ¿cómo se quedaría para la admitancia I sub A? O para la corriente I sub A. I sub A igual Admitancia A por B sub A. O. B sub AO. Correcto, muy bien. I sub B. Admitancia en B por la B sub B O. Y corriente de línea en C. Admitancia C por la tensión CO. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esas expresiones? ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos primera ley de Kirchhoff de las corrientes al punto O. Si nosotros aplicamos la primera ley de Kirchhoff de las corrientes al punto O, ¿qué vamos a tener? I sub A Díganme más ustedes. I sub C igual a 0. Exactamente. Pero, fíjense, puedo reemplazar a cada una de estas corrientes en función de producto de su correspondiente admitancia y tensión. O sea, B sub A, perdón, B sub A 0 por I sub A más B sub B 0 por I sub B más B sub C 0 por I sub C tiene que ser igual a 0. ¿Qué pasa con esto? B sub AO, B sub BO y B sub CO. ¿Qué habíamos visto anteriormente? Acá. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? En función de esto, en función de lo que vimos en el punto 4 anteriormente, nosotros podemos decir que, por ejemplo, ¿sí? La B sub AO, o sea, si nos concentramos digamos, vamos a hacer un ejemplo, digamos, en el caso del vértice A. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el vértice A? Por acá teníamos, por acá íbamos a tener N y por acá íbamos a tener O. Completamos el triángulo, ¿sí? Completamos el triángulo y decimos que, por ejemplo, la B sub AO
extremo en A, origen en O, va a ser igual a ¿qué? A B sub AN, A extremo, origen en N, más la B sub NO. B sub AO igual a B sub AN más B sub NO. De forma análoga, considerando los otros extremos, podemos decir que la B sub BO la puedo plantear como la B sub BN, ¿sí? Más la B sub NO, y la B sub CO como B sub CN más B sub NO. Bien. Reemplazando estos valores en su correspondiente fórmula anterior, ¿qué vamos a tener? Fíjense. Lo escribimos por acá. B sub AO, pero B sub AO es B sub AN más B sub NO. B sub NO. Multiplicado ¿a quién? A la admitancia I sub A. Más, paréntesis, ¿qué viene ahora? Ahora viene la B sub BO, pero la B sub BO vale todo esto. Reemplazo B sub BN más B sub NO multiplicado por I sub B. Más B sub CO, pero B sub CO vale todo esto. O sea, B sub CN más B sub NO multiplicado por I sub C, todo eso, según la fórmula, tiene que ser igual a 0. Aplico distributiva, B sub AN I sub A, más B sub NO I sub A, más B sub BN I sub B, más B sub NO I sub B, más B sub CN I C, más B sub NO I C. Todo eso igual a 0. Ahora fíjense, si yo saco factor común, B sub NO, que en definitiva, si ustedes se fijan, va a ser de esta fórmula así planteada la recíproca, o sea, como fasor, digamos, de lo que a mí me interesa, B sub N. Entonces, si yo saco, ¿qué va a pasar? Fíjense. B sub NO, ¿sí? Factor común de ¿quién? De I sub A más I sub B más I sub C, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? O mejor dicho, a esto de acá va a ser mejor, lo paso para el otro miembro. Y veo qué pasa. A esto lo borro y dejo lo que está. A esto lo dejo, a esto lo dejo y a esto lo dejo. Fíjense. B sub AN por I sub A más B sub BN por I sub B más B sub CN por I sub B. ¿Sí? ¿Y qué me queda para el otro miembro? Me queda. ¿Cómo? I sub C. I sub C, perdón. Aquí I sub C. Y para allá me queda, fíjense, menos B sub NO, factor común de ¿qué? IA más IB más IC. B sub AN, IA más B sub BN, IB más B sub CN, IC, sobre IA más IB más IC, igual a ¿qué? B sub N. P sub N, correcto, que en definitiva es lo que a mí me interesa. Es el objetivo que yo dije que a mí me interesa. O sea, la tensión de corrimiento de neutro B sub N la puedo obtener simplemente a partir de esta fórmula. ¿Y por qué digo simplemente esta fórmula? Porque si ustedes se fijan y prestan atención, en el numerador, ¿qué voy a tener en el numerador? Acá arribita. Tengo la suma
de los productos de las tensiones. ¿Quiénes son estos? ¿Puede ser que eso sea un B sub paralelo, AN profe? paralelo. A ver cómo sería eso. ¿Mm? Porque Perdón, pero no te tengo, entendí. No sé. porque sería Ujú. una suma de productos. No sé si Sí. estoy interpretando bien, pero sería una suma de productos sobre una suma. Claro, pero fíjate. ¿Cuáles son los elementos del numerador? ¿Mm? De nuevo, vos tenés suma de productos, en donde esos productos entre quiénes son, fíjate. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Y quién es este? Para la secuencia CBA son las tensiones, ¿cómo le Tensiones de llamamos? fase. Exactamente, las tensiones de fase de la secuencia CBA. Tensiones de fase de la secuencia CBA. B sub AN, B sub N y B sub CN. Son fáciles porque yo ya las tengo tabuladas, ¿eh? Y los valores yo ya los tengo. Que son estos de acá. ¿Está? ¿Y quiénes son los otros elementos que conforman el numerador? La IA, la IB, la IC, que yo sé que son las recíprocas de cada una de las impedancias. ¿Ven qué fácil que es la fórmula? Eso en el numerador. Y en el denominador, fácil, es la suma ¿de quién? De las admitancias que me dan en el problema. Con esta simple fórmula, yo puedo plantear directamente el cálculo de B sub ON. ¿Quieren que lo hagamos y verifiquemos? Porque en definitiva, yo estoy diciendo a esta altura que yo solamente a partir del planteamiento de esta fórmula me ahorro todos estos 4 pasos que vi anteriormente. Todos esos pasos. ¿Sí? Vamos a plantearlo para el mismo ejercicio para ver si realmente es así. Me da igual. Listo, calculemos. B sub ON me dice que va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale B sub AN para la secuencia CBA? A ver si la copiamos y ya la tenemos más fácil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Vamos a tratar de copiarla si no estamos ya divinidos. Corto. Copiamos. Pegamos imagen. Listo. Secuencia CBA. ¿Cuánto vale B sub AN? En secuencia CBA, vale. B de línea sobre raíz de 3. ¿Cuánto vale B de línea del problema? ¿Cuánto valía la B de línea? ¿No vale esto? ¿No es esa la B de línea? Sí, profe. Ese es el módulo. ¿Y el argumento? Menos 90 grados. Por. ¿Cuánto vale I sub A? 1 sobre, díganme ustedes. Uno sobre 1/6 a lo 0. exactamente, correcto. 1 sobre 6 a los 0 grados. Listo. Tengo el primer término. Más. B sub n, secuencia CBA. 208
dividido raíz de 3 a los 30 grados. ¿Que multiplica a quién? Vamos a poner así para que se vea. A I sub B. ¿Cuánto vale I sub B? 1 sobre ZB, o sea, 1 sobre 6 a los 30. 1 sobre 6 a los 30 grados. Más de la fórmula. ¿Qué me queda? B sub Cn. 208 raíz de 3 a los 150 grados por 1 sobre admitancia C, 5 a los 45 grados. Listo el numerador. Vamos al denominador. 1 sobre 6 a los 0 grados más 1 sobre 6 a los 30 grados más 1 sobre 5 a los 45 grados. I sub A, I sub B e I sub C. ¿Lo tienen a eso? Por lo tanto, B sub N ¿cuánto les daría este primer paréntesis acá? Este primer corchete, perdón. Si lo quieren ir haciendo por parte. 20,41 20,41 el primer corchete, sí, a los menos 90. menos 90. Bien. Vamos con el segundo corchete. Más segundo corchete, que es este de acá. El mismo valor, pero a los 0 grados. Ajá, 20,41 a los 0 grados. Excelente, muy bien. ¿Y qué me está quedando? El último de los corchetes, o sea, esto de acá. $24,02 0,02 a los 105 grados. 105 grados. Excelente, listo. Con eso ya tengo el numerador. Me queda el denominador como suma de admitancias. I sub A más I sub B más I sub C. ¿Cómo les da? Fíjense, 0,29. verifiquen.
0,29. No, 0,5 a los menos 26,5 debería dar. Verifique. Fíjense que acá es 1 dividido en 6 por 0 grados. Esa son las recíprocas, no se olviden de eso, ¿no? 1 dividido en 6 a los 0 grados, 1 dividido en 6 a los 30 y 1 dividido en 5 a los 45. Sí, había tomado mal la suma. Había puesto Ajá, mal y sin. perfecto. Ahora te coincide ahí ya con el valor ese. Sí, profe. Perfecto. O sea que ahora fíjate, ya con todos esos valores, si los suman y los dividen, decime cuánto te da. B sub O n ¿cuánto daría? Me da 28,3 a los 39,4. Ajá, me dijiste, Agustina, 28,3, 39,4. 39,4 grados. Comparemos el valor, fíjense, con el valor calculado para el método anterior. Fíjense. 28,1, 39,8. 28,3, 39,4. O sea que nos dio el mismo valor. Fíjense nada más que cómo lo obtuvimos. Tan simple y sencillamente que con la aplicación de una fórmula para la determinación, una sencilla fórmula para la aplicación, ¿no es cierto?, la determinación del valor de la tensión de corrimiento de neutro en función de esto que tenemos acá. O sea que nosotros nos podemos ahorrar todos los pasos estos que dijimos desde el comienzo de la clase. El primer paso, corriente de malla, corrientes de línea, tensiones en borne y finalmente valor del fasor de corriente, simplemente y a partir del método este que presentamos como del método de desplazamiento de neutro, a través de la aplicación de esta simple y sencilla fórmula, ¿sí?, nosotros podemos calcular, ¿sí?, a través de sencillos pasos, cuál es el valor de la tensión justamente que da honor al nombre del método, que es la tensión de corrimiento de neutro V sub A. Una vez que nosotros calculamos el valor de la tensión de corrimiento de neutro V sub n, podemos calcular en forma inversa, ¿sí?, cuáles son los valores correspondientes de las tensiones de las cargas, digamos, y las corrientes de línea a partir de la aplicación, ¿no es cierto?, de la ley de Ohm, pero aplicado siempre, en este caso, siguiendo el concepto de admitancia en lugar de impedancia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Alguna consulta, alguna duda?
sea que en definitiva, cuando a ustedes en la parte, digamos, en algún ejercicio directamente necesiten sacar cuál es el valor de la tensión de neutro, de corrimiento, de desplazamiento de neutro, de nuevo, para un sistema trifásico, trifilar con carga desequilibrada, a partir simplemente de la aplicación de esta fórmula, ustedes lo van a poder determinar en forma simple y sencilla. ¿Sí? Listo, entonces. Dejo de compartir un ratito la pantalla, si los veo, los saludo. Veo alguna duda, si tienen alguna duda, alguna consulta. Si no, directamente. Profe, Diga. yo ingresé unos minutitos tarde, no sé si tomó asistencia. Matías Molina, ahí te pongo presente. Sí, Matías, señor. no te hagas problema. Muchas gracias, ingeniero. Molina Matías, presente. Diga. Le quería comentar que hablé con Pablo Romero y con Sí. Néstor Flores. Néstor me dijo que está Sí. trabajando y que a partir de la semana que viene le cambian el turno para turno mañana, así que ahí va a volver a conectarse a las clases. Y Pablo está por dar unos finales, así que está con ese tema. De todas formas me dijeron Está que ya lo estudiando. van a hablar con usted para ver cómo pueden hacer. Ah, bien, 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 perfecto, perfecto. Igualmente siempre trato de hacer ese seguimiento. Por ahí hay muchos chicos de que por ahí la conectividad no les ayuda, justo se les rompe la máquina, tienen un problema con el hardware y demás. En ese caso, bueno, siempre tratar de estar atento a eso y ayudar en la medida de lo posible para colaborar, ¿no es cierto?, en que continúen con el cursado. Pero si son esos, Agustina, te agradezco la gestión, el hecho de que te hayas puesto en contacto con ellos y que, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Bueno, listo entonces. Si no hay más dudas, consultas, daríamos por finalizada la clase de hoy. Profe, una pregunta. Diga. ¿Por casualidad usted no tiene conocimiento si ya se encuentran disponibles las notas del segundo parcial? La verdad que no tuve oportunidad de, digamos, anduve muy a full con el trabajo y demás, pero no tuve oportunidad de contactarme con el ingeniero Caras, pero ya si no están hasta hoy, ya para la semana que viene seguro ya van a estar. ¿Sí? Bien, porque mañana no vamos a tener clases, por eso le pregunto. Sí, justo por calendario académico digamos, se celebra el día de la UTN, no hay clases, así que más tarde la semana que viene, quédense tranquilos, ya van a tener notas. ¿Ah? Listo, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes, buenas noches, que anden bien, nos estamos viendo. No, profe, buenas noches. Gracias. No, profe.